las condiciones que va a poner Rusia para efectuar esta tregua, entendiendo que todavía continúan los ataques. Para hablar de esto vamos a hablar con nuestra analista internacional y politóloga, Fernanda Cornejo. Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes, Santi. Todo bien, gusto saludarte. Contanos cuáles son las condiciones de Vladimir Putin para esta tregua. Bueno, justamente el día de ayer Trump habló con Putin. Esta conversación duró 3 horas, fue bastante larga. Y Putin lo que dice es que acepta el cese al fuego limitado, un cese al fuego de 30 días, que es el mismo que había aceptado Volodymyr Zelensky. Y esto limitado hace referencia a no atacar infraestructuras críticas y energéticas, como por ejemplo las centrales eléctricas, los gasoductos, los oleoductos, que han sido las infraestructuras que ha atacado hasta la fecha con mucha fuerza Ucrania. Y lo que sí, esto complicaría mucho a Zelensky, porque Zelensky pide un alto al fuego en todo el país. Dado este contexto, Santi, te comento cuáles son las 5 condiciones que pide Putin para el alto al fuego. Por una Contame, Fer. parte, quedarse con los territorios que están siendo ocupados en este momento por Rusia, que sería Crimea, Kherson, Zaporilla y Donbass, pero sin la necesidad que Ucrania los reconozca como rusos, sino que no insista en recuperarlos por la fuerza. En un segundo punto, que Ucrania no se una a la OTAN, que era algo de esperar, ¿no? Que fue una de las peticiones de Rusia. También hablar del control de la central nuclear que queda en Zaporilla, que es la mayor central nuclear de Europa, que está controlada hasta la fecha por Rusia. Como cuarto punto, que se retire cualquier tropa extranjera que haya en la zona de guerra. Y por último, que nadie más le envíe ayuda militar a Ucrania, incluidos los Estados Unidos. Sumamente interesante, porque parte del conflicto tiene que ver con el punto de la OTAN. El conflicto continuó por la cantidad de países que lo financiaron, sobre todo los Estados Unidos. ¿Qué pasa con los bloqueos económicos y comerciales que tiene Rusia? ¿Pide también un desbloqueo a nivel mundial o no? No, no lo está pidiendo Santi, y me parece que eso tiene mucho que ver con pedir que no se ataquen estas centrales energéticas y tampoco las infraestructuras críticas que tienen ellos, porque dados estos ataques, ellos claramente pierden mucho dinero, pierden mucho en los ingresos que tienen en Rusia, que podría ser una de las formas de solventar esta guerra, que incluso lo hablábamos ayer, Santi, que por ejemplo Ucrania sí necesita pagar deudas, sí tiene algún tipo de deuda, por ejemplo con los Estados Unidos. En el caso de Rusia no quiere verse en ese tema con nadie, sino que solamente pide que no interfieran en eso, y a eso también tiene que ver con el punto de la central nuclear de Zaporilla, ¿no? Que también le genera mucho ingreso a Rusia. ¿Crees que con esta situación Rusia volvería a entablar relaciones con Europa a través del envío de la energía o no? Difícilmente, Santi, pero hay también algo que ahí es necesario para Europa, que les conviene mucho también tener ese envío de energía por parte de Rusia. Ahí va a depender mucho, por ejemplo, de una figura que ha sido de las más relevantes en estas negociaciones, que es Emmanuel Macron. Emmanuel Macron está en una posición muy dura, está muy firme con Ucrania, y es por eso también que se puede ver menos la posibilidad de que gire su posición, pero hay presiones de otros estados que forman parte de la Unión Europea que sí podrían tener alguna tendencia a mirar hacia Rusia y no cortar ese tipo de vínculos. Cuando hablamos del retiro de las tropas, hablamos del retiro también de los lugares que son ucranianos hoy, que estamos hablando del Donbass y por supuesto de Crimea. Claro, y que en este momento esos lugares sí están siendo considerados como rusos de facto. Hay algunos de ellos que están considerados también en la constitución rusa. Sin embargo, lo que ellos dicen, no necesitamos que Ucrania nos diga que son nuestros, para nosotros van a ser nuestros igual, pero que no intenten recuperarlo, que no sea una zona de combate, que justamente ahí no se enfoquen las otras fuerzas, los ejércitos de otros países, que bueno, lo anticipó Putin en su momento cuando viaja una delegación estadounidense a reunirse también con las personas influyentes en el Kremlin. Ellos dicen que les importa mucho más el día después, el día 31, el día 32, luego de este cese al Claro. fuego, que sea una proyección a futuro. Fer, Justamente en ese... Perdón. te pregunto si, para cerrar, es un golpe muy fuerte para Ucrania pedirle que renuncie a su soberanía. Muy fuerte, y no solo eso, le ponen condiciones para el cumplimiento de estos 30 días. O sea, Putin, y lo hablábamos ayer también, Santi, está dejando el tejo muy pasado, está cruzando los límites de lo aceptable para Ucrania, para ver si efectivamente están dispuestos a esta tregua, o bien Rusia va a ganar tiempo, va a seguir avanzando,
y va a tener una ganada concreta. Las conversaciones sobre esta tregua, Santi, van a seguir el día domingo en Arabia Saudita. Hoy Trump le contó a Zelensky cómo había sido la conversación con Putin el día de ayer y Trump dice que van por buen camino. Así que veremos cómo avanza esta conversación. Esperemos entonces que en abril, mayo, bueno, en abril podamos tener un poco de cese el fuego también para lo que tiene que ver con lo humanitario, ¿no, Fer? Gracias claro, por estar la con liberación nosotros. de prisioneros también, Santi, que avanzaría en eso. Sin duda. Gracias, Fer, por estar con nosotros. Un abrazo. Que sigas bien. Fernanda Cornejo, y las condiciones de Rusia que se siente